Capítulo 4. Londres 1. Escocia y la disciplina a campo abierto en Gordonstoun encierran el periodo más sosegado de Luca Prodan, o, al menos, el último rastro bajo un sistema de control. Después todo será una carrera loca, un arriesgado ingreso a la clandestinidad con apenas 16 años cumplidos. Primero, viviendo de prestado en Roma, mientras Interpol lo buscaba por toda Europa. Más tarde conocerá la cárcel en 2 oportunidades y una larga estadía en Londres. Completan 11 años que casi terminan con su vida en 1979 a causa de un coma hepático producido por una fuerte adicción a la heroína. Pero no todo se redujo a una fuga permanente en lo que va desde 1969 hasta su llegada a la Argentina en 1980. Son años formativos en la mejor escuela de rock británico. Luca vivirá los años dorados de la transición de la psicodelia al rock progresivo y también conocerá de primera mano el embate punk y sus sucedáneos sistemas evolutivos. Entre medio compartirá veranos alucinados en Tarquinia y vivirá desafiando el férreo mandato familiar. Aquí aparecen fotos de los primeros amores y noticias horribles como la muerte de su hermana Claudia, un background pesadísimo y, al mismo tiempo, repleto de movimientos imprevisibles. La pulsión de vida y muerte, haciendo equilibrio en el estrecho margen que existe entre libertad y autodestrucción. Los boletines escolares pintaban a Luca como el clásico chico amable y social, muy inteligente y poco dedicado a las obligaciones que imponía el rígido claustro de Gordonstoun. Además de recibir con asombro la noticia de su partida a pocos meses de su graduación, las autoridades del colegio no podían digerir la idea de desprecio que encerraba esa partida prematura. Su familia tampoco lo podía creer y ubicaba a Luca dentro de la expresión idiomática bastián contrario, que en italiano es utilizada para reconocer a todo aquel que va en contra de la opinión de la mayoría. Todavía faltaban algunos años para que esta característica se convirtiera en determinante e irreductible. Mientras tanto, los Prodan pasaban sus vacaciones de verano en la casa de Tarquinia y aún permanecía una mirada más benévola ante las travesuras del mayor de los hermanos varones. Sí existió un momento idílico en la vida de Luca Prodan. Está escondido tras los muros de la vieja ciudad etrusca, un paraíso antiguo en donde el asombro se mezclaba con el mundo lúdico pegado a los niños del pueblo, en su mayoría provenientes de la clase trabajadora. Allí vivió su adolescencia y aprendió a mezclarse socialmente bajo los muros de la ciudad medieval, la misma en donde Mario Monicelli filmó La Armada Brancaleone en Etruria, la vieja dominación de los etruscos ubicada al norte de Roma, en las legiones de Lacio bordeando Toscana. La historia dice que allí nació Italia 600 años antes de la llegada de Cristo. La propiedad ocupaba varias hectáreas. Allí se levantaba la casa de los Prodan, que incluía una preciosa pileta de natación y una caballeriza. Luca era el líder carismático de los niños del lugar. A medida que crecía, sus andanzas infantiles se transformaron en dolores de cabeza para sus padres. Con el advenimiento del hipismo también aparecieron el haschís y los ácidos. Ahí empezó el problema con los padres de los amigos de Luca. Hasta ese momento estaban felices de que sus hijos pudieran participar de la opulencia de la familia romana. Después no. Esta opulencia empezó a ser un problema cuando sus hijos volvían drogados a sus casas y ellos no tenían ni idea de qué y quién alteraba esas mentes juveniles.
Nada grave, solo la alteración de la tranquilidad pueblerina que rompía en parte la monotonía del lugar y cierto gesto domesticado de sus habitantes más humildes. Luca le cambió para siempre la percepción a sus amigos. Tarquinia también fue un espacio ideal para perderse en los primeros amoríos. La buena memoria familiar recuerda a Franca y a Giovanna como las primeras novias de Luca. La fuga de Gordon no alejó demasiado a Luca de su familia ni de su lugar de origen. Volvió a Roma, vivió de incógnito durante un tiempo en el garage de un amigo y trabajó en el mercado central de frutas, hasta que se topó por casualidad con su madre y con Andrea. Ellos iban en auto y casi chocan ante la inesperada aparición. De regreso al hogar y ante un padre furioso, retomó sus estudios en la escuela que lo había tenido como alumno antes de viajar a Escocia, de St. George's British International School. Además de completar el colegio secundario a los 18 años, Luca aquí conoció a Linda Tricker, su novia por los próximos 9 años. Con ella compartió residencia en Londres, locuras, adicciones y un vínculo que ni siquiera se quebró con la separación definitiva un tiempo antes de viajar a la Argentina. La etapa hippie de Luca en Roma incluye escenas como guitarrista vocacional o vendiendo artesanías y dibujos junto a Claudia en Piazza España. Es el tiempo del amor eterno a los discos de The Beatles y The Rolling Stones, o el descubrimiento de nuevas bandas como King Crimson y su influyente disco debut. En una de esas tardes romanas, Claudia lo llevó a visitar a una vidente en Piazza Navona. La mujer predijo que Luca era, posiblemente, la reencarnación de una mujer que se llamó Eva Perón y que en un futuro no tan lejano viajaría a Sudamérica. Ninguno de los dos tenía una mínima idea de quién se trataba. Luego, en casa, su padre esbozó una respuesta ligera sobre la esposa de un general que había gobernado un lejano país al otro lado del mundo. Como en una sucesión de hechos para un guión inviable, Luca cayó preso por vender haschís. Permaneció 3 meses en la cárcel de Rivilla, en las afueras de Roma, presidio que también albergó años después a Mehmet Ali Akka, que intentó matar al Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Luca nunca se quejó de esa etapa oscura, tal y como le escribió su amigo Timmy, la igualaba a los momentos que permaneció internado en Escocia, con la diferencia de que en la cárcel no tenía que hacer absolutamente nada. Aquí compuso algunas de sus primeras canciones, aunque nunca develó esta etapa que podía ampliar su halo mitológico en plena etapa argentina. Para reafirmar su condición de presidiario, Lucas se hizo tatuar en la parte superior de su brazo izquierdo 2 figuras geométricas, un círculo y un rectángulo representaban a la vista del mundo exterior una señal de cuidado. Él era el círculo, afuera del rectángulo. Sus padres no realizaron ninguna gestión para liberarlo y, tras cumplir la breve condena, volvió a fugarse, esta vez para evitar el servicio militar obligatorio, entre 1972 y 1974, ya con el título de desertor en la frente y un nuevo destino británico. Luca volverá a Italia cada verano ingresando por mar y por vía terrestre para no ser detenido por las autoridades migratorias. Vivía en Brighton, la ciudad costera del sur de Inglaterra y capital mod por excelencia. Allí prueba su carácter social en una especie de casa tomada con un nivel cercano a la indigencia. Timmy McCann lo visita y comprueba que Luca subsiste gracias a la ayuda social del Estado,
pero en esa caja viven varios homeless, con los que el italiano bonachón comparte el subsidio de desempleo. Timmy lo convence de volver a Londres, donde alquila un departamento mucho más confortable que esa cueva de Brighton. Como estudiante de fotografía, McCann solía utilizar a su amigo como modelo. El resultado de esas tomas formaron una serie de imágenes y fotomontajes en los Kew Gardens de Londres, donde Luca aparece con barba, lentes y sombrero, un atuendo elegante que se completaba con un saco espigado. A su lado aparece su hermano Andrea, de apenas 11 años. Trabajó esporádicamente en una agencia de seguridad como portero de noche para exposiciones de antigüedades, en lo que será la mejor cobertura para 2 temporadas pegados a la agenda de conciertos del semanario. Melody Maker, Yes, David Bowie, Genesis, Roxy Music, Emerson, Lake and Palmer, Van der Graaf, Generator, Henry Cow y Robin White, entre otros muchos. Son algunos de los nombres que formaron la grilla de recitales entre los días de vigilancia, tours de compras por disquerías y dieta de ácidos para ser ingerida un rato antes de los shows. En uno de los tantos regresos veraniegos, Luca fue detenido junto a Linda por manejar un auto en contramano por las laberínticas y angostas calles romanas. Los carabinieri se percataron de que el infractor tenía pedido de captura por haber desertado del ejército. Años más tarde, el relato del incidente se convertiría en una canción. Red Light habla de luces rojas y autos blancos, en clara alusión a las patrullas policiales. Otra vez a la cárcel y en esta oportunidad a la prisión militar de Forte Boccia, la misma en donde será alojado en 1995 el jerarca nazi Erich Priebke, acusado de los asesinatos de 335 civiles en lo que se conoce como la masacre de las fosas ardeatinas, perpetrados durante la ocupación alemana de Roma. La segunda detención de Luca no duró mucho, porque el destino militar ya estaba asignado al regimiento de los Alpini. El conscripto Prodan nunca acudió a la cita castrense y su situación se agravó porque esta vez desertó con el uniforme puesto. De nuevo, Londres fue la ruta elegida para la fuga. Mónica Stromp. El tatuaje de Luca es un secreto nunca contado. Sé dónde pasó, pero no podría decir qué es. Era un rectángulo que tenía abiertas las puntas opuestas y al lado tenía un círculo. Timmy McCann. Yo veía bastante a los padres de Luca porque le sacaba fotos a las cosas de Mario que vendía arte chino. Tenían un departamento en Londres y cada tanto lo veía para hacer fotos de esas cosas que vendía. Tenía unos platos chinos, yo le sacaba las fotos y se las ponía en un sobre. Creo que también las mandaba derecho a los clientes para vender. En Roma tenía un negocio todavía más grande de arte chino, muy de lujo, al que iba gente de mucha guita. Era uno de los referentes de arte chino y vendía en todos lados. Era un experto en saber qué era auténtico y qué no. Andá a saber cómo sacaba las obras de China, ¿no? Esa parte no la sé. También recuerdo una vez que fui a cenar con los padres de Luca sin él y que fue muy raro. Ellos preguntándome por Luca sin saber qué hacer. Fue una situación incómoda. Nora Firch. Luca me habló mucho de su niñez. Me contó de su hermano, a quien le tenía muchísimo afecto. Tenía cassette de audio con grabaciones habladas por Andrea, que él le había enviado por correo, y las escuchaba una y otra vez. Eran como un bálsamo, le hacían bien, lo hacían sonreír. Andrea Prodan.
Luca tenía mucha más relación que yo con la gente pueblerina, en Tarquinia. Era más grande, vivió ahí su adolescencia. Tarquinia era una ciudad antiquísima medieval. Para tener una idea de cómo es Tarquinia, hay que ver la película La Armada Brancaleone, que está filmada alrededor del pueblo en esta parte de Italia que se llama Etruria, que está al norte de Roma, en las regiones de Lacio bordeando Toscana. Es una región muy antigua, donde nació Italia antes de Roma, porque ahí estaban los etruscos. Nuestra vida familiar estaba entre el departamento de Roma y Tarquinia. Luca curtió mucho con los chicos del pueblo, se mandaban cagadas y ya era un líder, el carismático, el travieso o el gracioso. Ellos le mostraban los lugares y él decía, bueno, en este lugar vamos a hacer esto. Con ese grupo de chicos atravesaron varias etapas y llegaron al hipismo. Lucas volvía de Londres y de Roma. Micaela venía de California. Y ellos dos fueron entre los muy pocos verdaderos primeros hippies de Italia. Se juntaron un montón de intereses alrededor de lo que estaba armando Luca en su casa allá arriba. Empezó a llevar varias drogas, empezó con el hashish y terminó con varios ácidos. Todavía no había aparecido la heroína, pero todos los pibes del pueblo probaban esas cosas. Rodrigo Espina. Cuando rodé mi película sobre Luca, hice mucho hincapié en encontrar a Duccio, que es un amigo de Luca de esa época en Tarquinia. Mi socio me decía, ¿estás loco, Espina? ¿Estás loco? Luca hace 20 años, decía. Si lo encuentran a Duccio y vos 30 años después querés buscarlo, apareció preguntando por la calle. Cuando ya nadie sabía cómo ubicarlo, dije, díganle al pibe de producción que pregunte por la calle. Hicimos eso y apareció en Campo de Fiori. Duccio nos citó en un nightclub de Roma, algo que ya suena raro. Encima a las 10 de la mañana. Estaba todo sudado, no había dormido en toda la noche. Había estado jugando al póker. Un personaje tremendo. Cuando lo vi, dijo, lo abracé y el tipo me dijo, ¿quién sos? Pero para mí fue emocionante. Luca, en unas cartas que tiene Andrea, dice, denle a Duccio todo mi amor. Lo dice como 7 veces, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Fue el gran compinche que Luca tuvo durante esa época. Andrea Prodan. Los padres de Tarquinia no sabían qué era la droga, ni siquiera el hashish. Hubo problemas, hubo muchos problemas. Luca tuvo algunas novias en Tarquinia, siempre chicas muy humildes. Una que estaba enamorada de él era la moza de un pequeño restaurante que se llamaba Le Deux Fanel. Tenía los dientes un poco para afuera, pero era hermosa, de esas feitas lindas. Rodrigo Espina. También está Arduino, que es el hombre gordo que aparece en la película, que era otro de los hijos de campesinos de esa zona, porque era hijo de los caseros. A Luca nunca le importó un carajo las diferencias sociales y se hizo muy amigo de él. Dentro de su banda estaban los artistas y los lúmpenes. Arduino es escultor y cuando le entrevisté le hice una sola pregunta. Su respuesta duró 50 minutos. Cuando terminó de hablar, lo aplaudimos y lo abrazamos todos porque fue genial. Clarísimo. Máximo, un artista total, dice. Yo soy artista gracias a Luca. De alguna manera, Luca fue el que abrió mis límites, el que rompió mis fronteras. También aparece una mujer rubia, muy linda, que fue la primera novia de Luca. Yo le digo, contame el primer beso, y ella responde, ¿qué importa el primer beso? Importan otras cosas. Tarquinia es un capítulo hermoso. Creo que la etapa más feliz de la vida de Luca. Andrea Prodan.
La primera novia de Luca importante es Linda, que estaba en Saint George, en la escuela de Roma, porque el padre trabajaba para una empresa multinacional. Se llamaba Linda Tricker. El apellido era como un juego, Linda Engañadora. A mi madre nunca le gustó Linda, porque las madres son así. Esta chica no me gusta, está llevándolo por el camino equivocado. No era una chica que dijera wow, pero era rubia, tenía una cara angulosa, era parecida a Jane Seymour, la actriz. Todo el mundo le decía eso porque Seymour estaba en una película de James Bond. Era famosa. Mi mamá decía, es un poco ordinaria. A Luca le encantaba y ella era audaz sexualmente y mentalmente muy rápida. Era medio bruja. Incluso siempre tuve la sensación de que ella quería seducirme. Íntimamente me daba vergüenza, yo era un niño, pero ya cuando fui más grande, alrededor de mis 14 años, a ella le gustaba la energía de seducirme para ver si Luca se ponía mal y ver qué provocaba en mí, y yo intentaba esquivarla. Linda era un poco de eso que los ingleses llaman mindfucker, la que coge con tu cerebro. Conociendo a Luca, que siempre fue tan rápido para comprender a la gente, me parece raro que haya caído como boludo en una energía de esa clase. Pero todos tenemos nuestro punto débil y él estuvo enganchado durante años con Linda. Ella le enseñó muchas cosas, le abrió la cabeza tanto sexualmente como con las drogas. Luca le escribió canciones. Linda es la chica que transformó a un ratoncito en un gnomo, y Breaking Away está dedicada en parte a ella. Rodrigo Espina. Linda nunca quiso darnos una entrevista para la película, solamente habla con Andrea. Me acuerdo que el productor de la película me decía, no importa, Espina, contratamos una actriz y decimos que es linda. Yo le decía, ¿cómo? ¿Una actriz y decimos que es linda? Andrea Prodan. Rodrigo no pudo sacarle una palabra. La veía como un pilar de la película, pero solamente se comunicaba conmigo. Hablamos 1 hora y media desde el celular con Rodrigo al lado. Ella me contaba cosas y lloraba. ¿Sabes, Andrea? Me dijo. No estoy preparada para esto todavía. No puedo hablar de Luca, no puedo volver atrás. Tengo hijos, hice mi vida. Quiero hablar de él, pero no puedo ni quiero saber. Perdón. Era comprensible porque esos recuerdos pertenecen a su intimidad. Volví a verla varias veces después de la muerte de Luca y es muy copada y está más frágil, mucho más frágil. Stephanie Nuttall. Linda nunca dejó de amar a Luca, como sucedió con tantas de sus novias. Andrea Prodan. Luca y Linda eran como Bonnie y Clyde, una pareja muy unida, muy modernos en un punto. Se conocieron cuando Luca se escapó de la escuela en Escocia. Mis padres enchufaron a mi hermano en St. George porque estaban desesperados y quería que terminara sus estudios. Jimmy McCarn. Luca se puso más mujeriego cuando vino a la Argentina. Antes estaba mucho con Linda. Andrea Prodan. Yo creo que Linda fue el gran amor de su vida. Timmy McCarn. En el 71 empecé a estudiar administración de empresas, en uno de esos cursos que hacías en tiempo en la facultad. Después trabajabas un tiempo y volvías a estudiar. Lo hice en Kingston, en las afueras de Londres, en los suburbios, porque yo tenía el departamento en Richmond, que es un barrio. Hice primer año y después, en diciembre del otro año, viajé a la Argentina para hacer la parte en la práctica en la que trabajaba. Durante esa época no hice unos exámenes y me echaron, y recibí una carta de Luca en la que me contaba que había estado en la cárcel y que se había ido a Inglaterra. Estaba viviendo en Brixton, en el sur, que es donde hay más plata.
Mi hermano se había quedado en Londres y enloqueció un poquito, se enfermó y yo me fui para allá para ayudarlo. Un día de eso me fui a Brixton a ver a Luca. Estaba ahí en una casa medio tomada. Recuerdo que cuando bajé del tren y le pedí al taxi que me llevase ahí, el tipo me dijo, ahí la casa era un desastre. Luca ya había prendido fuego su pieza, quemaban las cosas de la escalera por leña, una casa de locos, sin un mango, un desastre. Creo que Luca vivía del seguro de desempleo. Cuando le dije que me volvía a Londres, se vino conmigo y se instaló en mi departamento. Nora Fish me contó que trabajó en una fábrica como sereno junto a Timmy y aparentemente esa fue una época en la que se drogó bastante y empezó con la heroína. Tenía historias increíbles acerca de la escena musical de Londres en ese momento. También me contó muchas anécdotas, por ejemplo, que cuando tenía unos 14 años iba en un tren por Europa, de Italia a Inglaterra o viceversa. Viajaba solo y una mujer mucho mayor se le acercó y terminaron teniendo sexo ahí en el tren. Timmy McCann. Yo empecé a estudiar fotografía porque me bancaba mi padre, y Luca tenía un laburo como de seguridad, que lo hacían varios en Gordonstown. Era un laburo muy fácil que yo también hice. Te decían, te pagamos por hora en negro sin pedir nada. Era todo trucho. Quizás cuidabas una exposición de antigüedades y te quedabas ahí 2 semanas, las 24 horas del día, pero cobrabas por hora y era un montón de plata. Vivimos toda esa época juntos con Luca y con su novia de entonces, Linda. En Londres íbamos mucho a ver bandas. Andrea Prodan. A Luca le gustaban mucho los Beatles y los Stones. Tenía todos los discos y los escuchaba mucho con Claudia. En Tarquinia compró Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y me recordó todo lo que venía troquelado. Se sacaba una página que tenía medallas y cosas para poner arriba de un papel como un chiste, y me vistió como uno de los Sgt. Peppers, Paul creo. Ese disco me repegó. Yo tendría 6 años, porque parece que es un disco para niños con ese mundo y esos sonidos. Más adelante Luca me dijo, no comprendo cómo te copas tanto con esto y no tomas drogas. Esto es mi droga, le respondí. Luca Prodan. Nací en Roma, donde nació la esposa de Keith Richards. Por eso tengo todo mi respeto por los Rolling Stones, que tienen lazos con Roma. Andrea Prodan. Cuando después yo era más grande, él ya escuchaba King Crimson y todo eso. Me llevaba toda la escuela y yo lo escuchaba bajo la almohada en el dormitorio. Tenía un grabadorcito Sancho, trucho, mono, y ahí ponía Island, de King Crimson. También escuchaba Curse of the Crimson King, Trilogy y Tarkus, de Emerson, Lake and Palmer, de Yes Album. A Luca le gustaba mucho el rock cómico. Siempre me decía que no entendía por qué no hay más juego en el rock. Es una pavada, hay que divertirse también. Le encantaba Zappa, sobre todo Apóstrofe, Captain Beefheart, Monzo Duck Da Band, que son los Monty Python de la música inglesa. Neil Innes, yo crecí con esos discos también. También era fan de Bowie, Space Oddity. Era otro de sus grandes discos de siempre. En esa época mi papá le había construido una mini casa adentro de una torre medieval en el fondo del jardín de nuestra casa en Tarquinia, y Lucas se metía ahí adentro con su novia y sus amigos para fumar cualquier cosa, tomar ácidos, probar cosas raras. Ese verano en el que yo tendría 8 años fue el verano de Space Oddity. Luca estaba sacadísimo, es un disco que parecía que le hablaba a él como le pasó a un montón de gente. Luca fue un provocador, un adelantado.
Llegaba gente y la sacaba como quería. Empujaba a los demás a hacer cosas que no habrían tenido el coraje o las ganas de concretar y muchas veces terminaban adorándolo porque les abría muchas puertas. Timmy McCann. Me perdí el pan porque dejé Inglaterra, cuando murió mi padre en octubre de 1975. Yo estaba en Marruecos, me enteré como un mes después y en diciembre me vine para Argentina justo en Navidad, para ver a mi madre y a la familia. Todavía estaba estudiando fotografía en segundo año. Vine por unos días, pero me quedé y no volví más. Me acuerdo de haber hablado en Londres con Luca. Chau, Luca, te veo en 10 días. Él ya tenía su apartamento al lado del río, uno que le había comprado el padre en el Támesis. Llevaba ahí a gente encontrada por casualidad, a italianos de paso, extraños de toda índole. A los pakistaníes estaba lleno de gatos. Era un departamento algo caótico, amueblado, estaba bastante bien. Volví a verlo casi 6 años después, en el 81, cuando viajó a Córdoba.